Wakataka umanicteye. Súmate a lo sumo, y el gordo no te conducirá al consumo, ni a las antípodas, sin recorrer el camino, paso a huella, paso y soplo, a tu ritmo. Contempla con el ojo del corazón y pondrás atención. ¿Qué es eso de espiar como un ladrón las almas robadas en píxeles sin data y comentar la mercancía sin dar la cara? Verás cómo el universo responde si preguntas sin darle al ratón. La oferta ilimitada se encuentra detrás de otra pantalla, nuestra devoradora ansia. Gratis y perfecta se presenta, en símbolo o materia, cuando de ti mismo caes en la cuenta. Resistente. Resistente es el que planta vallas y leyes, o no se sienta a escuchar el llanto de la tierra. El que rehúsa lo que ofende a lo viviente, él fluye con la libertad inmanente, y su no es el gran sí que sus acusadores retienen. La sociabilidad es astuta usurpadora del amor al prójimo. Pagar tributo al amo del mundo exime del amor y silencia a su portador. Pero faro y santa reliquia es el hombre sin WhatsApp, que aún en soledad testigua de la real fraternidad. Hola amigos, no es casualidad que desde esta Arca del Sol, que es una reserva de alquimia espiritual para una superviviente de una civilización que considero criminal, me hayan llegado estas palabras de Kitanawa, de la nación Ojibwe de Norteamérica. Kitanawa significa viento del norte, y precisamente llevamos aquí 2 días con ese cambio del viento. Aquí le llamamos el vent de dalt, que baja de las montañas y que trae los cambios. Eso significa el nombre de este jefe espiritual de una nación que ha transmitido una leyenda que circula por ahí en internet. Circula el nombre de esta leyenda, Wendigo, pero de una manera espantosa, totalmente tergiversada y tan estúpida como nuestra civilización materialista. Es decir, que se ha convertido lo que era una profecía formulada por los sabios de esta nación, convertida en una estúpida criatura fantasiosa. Wendigo es la criatura que despierta cuando la avaricia humana sobrepasa todo límite. Nos cuenta esta leyenda que en el año 1423 hubo un invierno que casi exterminó al pueblo Ojibwe de tanto frío que hacía, a pesar de todas las ceremonias sagradas que incansablemente el chamán de la tribu, el chamán principal, repetía para tratar de salvar sobre todo del hambre y de la extinción a toda su tribu. Llegó entonces un extranjero que se llamaba Wendigo y que, a pesar de su aparente amabilidad y de la acogida, según la hospitalidad sagrada que le dio el pueblo Ojibwe, la verdad es que daba escalofríos. Era un comerciante que llevaba un trineo con mercancías muy, muy tentadoras, muy brillantes, que parecían presentes de los dioses en la situación extrema que estaba viviendo aquel invierno esa tribu. Traía pues tejidos con colores que parecían captar la luz del sol, traía ollas que no se fundían al fuego, traía perlas como de cristal que verdaderamente pues fascinaban a los niños, y traía también muchos cuchillos como si fueran, con las láminas como si fueran garras de oso. Todas estas palabras que estoy diciendo son literalmente las de Kitanawa, que trato de traducir sobre la marcha. Esta leyenda, lo que hay que entender es que no es una fantasía, sino que verdaderamente, como nos lo explica ahora Kitanawa, y sobre todo en esta época
en el año 2025, en que se están cumpliendo esas profecías, pues se trataba verdaderamente de un manual de supervivencia, de un relato muy preciso de lo que ocurriría a la humanidad cuando el ser humano abandonase su humanidad en nombre de una avaricia sin límite. A pesar de estar tan preocupados y pasando tanta hambre durante aquel durísimo invierno, al extranjero Wendigo se le dio la mejor parte de comida, se le procuró el asiento más caliente junto al fuego sagrado, se le invitó como un hermano de sangre a asistir a todas las ceremonias sagradas. Pero este extraño extranjero no mostraba gratitud, nada más hambre y más hambre. Se servía el primero y cogía más que los demás. Se tomaba el lugar más calentito dentro de las tiendas y si hacía falta desplazando a las mujeres embarazadas, a los niños o a los ancianos. Y sobre todo murmuraba al oído de los jóvenes frases que no estaban nada acostumbrados a oír, del tipo: ¿pero por qué contentaros con migas cuando podríais tener banquetes? ¿Por qué compartir igual con todos cuando unos trabajan más que otros? ¿Y por qué los dirigentes tendrían que comer la misma porción miserable en vez de tomar lo que merecen? Etcétera. Era como granos venenosos sembrados en estómagos hambrientos. Las mujeres empezaron a esconder comida. Los guerreros empezaron a cuestionarse aquello del compartir. Y los cazadores empezaron a mentir sobre el tamaño de sus presas. Wendigo empezó a ofrecer mercancías a cambio de información sagrada sobre reservas secretas. Quería saber dónde estaba la reserva sagrada de los granos, cartografiar los escondites de situaciones como las de aquel invierno, de urgencia, en nombre de lo que llamaba él el comercio justo o la optimización de los recursos, según todas las promesas que repetía. Fue entonces cuando en una ceremonia de sudor, porque sabéis que los indios usaban ese modo, ese ejercicio espiritual para limpiar el alma, el chamán de la tribu Mokun tuvo visión de que Wendigo se transformaba en un monstruo de piel amarillenta, de un amarillo como de hojas muertas, con los ojos como brasas incandescentes, y los dientes le empezaron a crecer como dientes de lobo espantosos. Devoraba comida y personas enteras, y crecía más y más, pero su hambre también se multiplicaba, y todo ello se aceleraba en una espiral destructora sin fin. Rugía sin fin, incluso después de habérselo comido todo, seguía dependiente del acto del consumo. Mokun entendió que Wendigo estaba encarnando una entidad que corresponde a la tentación cuando el hambre natural por la supervivencia deviene avaricia, se transforma en una avaricia sobrenatural por el cúmulo. Esta criatura que señaliza el fin espiritual y no solo físico, surge cuando se abandonan los lazos de reciprocidad en una comunidad unida, cuando se elige el crecimiento personal, aunque destruya todo lo que nos rodea, cuando se está obsesionado por tener y acumular más y más, y se pierde incluso la capacidad de satisfacerse. Es un hambre de posesión, de control y de crecimiento exponencial sin límite, obviamente destructora para la vida, para todas las criaturas sobre la tierra, y totalmente contraria al manual de vida. El discurso y la mentalidad de Wendigo representaba un manual de muerte. Él pensaba que estos indios vivían como mendigos a causa de tradiciones inútiles, le citamos, y que pensaba que la verdadera prosperidad es tomar todo lo que se pueda, es guardar todo lo que se pueda guardar, es crecer sin límite dominando todo lo que nos rodea, y en una transformación no solo física, sino creando una atmósfera que tragaba toda la energía vital de todos los que estuvieran a su alrededor, como un incendio creciendo de su propio viento,
con una compulsión insaciable, totalmente dependiente siempre del acto de consumir. Esto solo podía pararse por un ritual especial que pudiera vencer tal entidad maligna, siguiendo unas instrucciones ancestrales, y para poder tratar de restablecer el equilibrio espiritual y tal vez de devolver esta criatura que se había transformado en un monstruo de pesadilla a su humanidad. Para este ritual todos tuvieron que ayunar para limpiar el cuerpo físico, meditar para calmar el espíritu y hacer una ceremonia de sudor para limpiarse el alma, enfocarse después todos al bienestar colectivo. No podía ni un instante debilitarse ese círculo por un pensamiento de yo primero. Esto era lo esencial. Esta barrera espiritual solo podría ser realmente eficiente si todos abandonaban toda idea de posesión personal. Tenía que ser una unión perfecta entre todos. Se trata de renunciar a la avaricia que había convertido a Wendigo en una criatura de pesadilla y de retornar a la verdadera abundancia que viene del compartir. Porque Wendigo les decía que vivían como mendigos a causa de tradiciones inútiles y que la verdadera prosperidad era tomar todo lo que se pueda, guardar todo lo que se pueda guardar, crecer sin límite, dominando todo lo que nos rodea. Establecieron el círculo de protección con tabaco en el este, porque simboliza el nuevo comienzo, con salvia en el sur para la purificación, cedro al oeste para la fuerza espiritual y el pan al norte que representa la sabiduría ancestral. Para ello entonaron el canto de la disolución sagrada, pero Wendigo no se consiguió que volviera a su humanidad, y sí que se disolvió, pero echando una maldición, nos dice la leyenda, de que renacería cuando se olvidaran las enseñanzas sagradas, cuando la avaricia sobrepasase de nuevo la sabiduría. Renacería esta vez como un sistema completo, no solo como una criatura aislada, sino un modo de vida que transformase a todos en pequeños Wendigos, siempre hambrientos, devorándose unos a otros hasta que no quedara nada. No es difícil ver en estos tiempos que no se trata de una metáfora, como nos lo recuerda Kitanawa, sino que se trata de una profecía literal, y que si la humanidad a escala global abrazaba esta mentalidad Wendigo, entraríamos en una fase de destrucción total, a menos de elegir la vía de la humanidad, de la verdadera humanidad. Y concretamente que en el año 2025 el sistema capitalista moderno, como lo vemos, está siendo la manifestación perfecta de la maldición de Wendigo, basado en la premisa fundamental que el hombre no debe nunca quedar satisfecho, que el conocimiento debe ser infinito en un planeta finito, que el cúmulo de riquezas no tiene límite moral, ético o práctico, y que la competición destructora es más natural que la cooperación regeneradora. Wendigo lo consume todo: los recursos naturales, las fuerzas de trabajo, los ecosistemas enteros. Todo es transformado en un provecho que nunca es suficiente. Y se trata de crecer y crecer y hacer más provecho, aunque se destruya el planeta entero. Incluso el alimento, que es sagrado, se ha reducido a mercancía. Y como nos lo señala Kitanawa, han sido esquilmados las selvas del Amazonas para plantar transgénicos que dan alimento a ganados para producir hamburguesas. Y se ha robado el agua, que es vida, y no solo un recurso natural de todos para todos, se la embotella y se la privatiza y se la capta en lugares donde hay sequía y donde pueden incluso faltar de agua
algunos grupos humanos. Pero nuestra aportación personal a la transmisión de las palabras textuales de Kitanawa sobre la mentalidad Wíndigo en relación al sistema global tecnocapitalista es recalcar el carácter de la supervivencia espiritual para quienes se han mantenido alertas sobre este monstruo y sobre todo pues lo han hecho sin ceder a la dolorosísima presión de ver prácticamente a todos los seres queridos o apreciados estar altamente contaminados de la mentalidad Wíndigo, porque es exactamente como la profecía. Este sistema global ha hecho que todos son pequeños Wíndigos criados o absorbidos por este gran sistema. Y desde luego repiten continuamente estas frases, como estas que nos cuenta de la leyenda Kitanawa, ¿no? De la leyenda de Wíndigo, que esconden la competitividad, cobardía, justificación, ideas de progreso material, cegueras sobre el daño sutil, espiritual, incluso físico, incluso material, incluso innegable que causan en las criaturas y en la tierra. Esa falta de compromiso esencial, esa desconexión e indiferencia suprema de carácter espiritual, ese narcisismo de especie, ese supremacismo de civilización, ese narcisismo de banderas, de territorio, esa división, ¿no?, en el corazón que se expresa de tantas formas exteriormente, guerras, nacionalismos, esa perversión y corrupción del alma por ideas mentales, por una mente separada del corazón, pero del corazón cósmico, me refiero, no del corazón sentimental. Y eso que hace que bueno, pues en este caldo de cultivo se vea a los seres que simplemente se han mantenido naturales, que simplemente no han querido brindar con esta copa de veneno, se les vea siempre y desde hace ya siglos, como han dicho todos los poetas, todos los pensadores, todos los bohemios, todos los seres que han sido juzgados bárbaros o primitivos, indígenas, como si eso perteneciera a algo pasado, anticuado, en vez de lo contrario, de estar alineado con lo eterno. Pues se les ha visto como exagerados, como extremistas, como salvajes, como nostálgicos, como primitivistas, como utópicos, como violentos, como amenazantes sin duda, como ingenuos, como fracasados, como aguafiestas, como inútiles, como etcétera, etcétera. Y creo que sabéis de lo que estoy hablando. Y con eso pues se les ha atacado, se les ha desactivado, que sea pues químicamente o con otras camisas de fuerza, esas células, islotes enfermas de un organismo, uno totalmente mutilado y sin esperanza de ser reconstruido, en las que muchas veces el cáncer acaba con esos organismos que no han conseguido vivir una restauración como la vemos en todos los mitos, como esa restauración de Osiris despedazado por las fuerzas titánicas de Tifón, o por los titanes directamente en ese cuerpo desmembrado de Dionisios, cuya reconstrucción significa pues como la muerte y resurrección del Cristo, la muerte de nuestro ego para resurrección de nuestra vida espiritual, de nuestra verdadera humanidad y de nuestro retorno al ser. Entonces queremos recalcar que el Arca del Sol es un lugar de verdad que existe, que no ha sido ningún proyecto, ninguna fundación ficticia, inventada, sino que se ha materializado después de mantener esa incorruptibilidad respecto a Wíndigo Land, y que la vivencia aquí, por ello, contribuye a siempre, se quiera o no, prácticamente a vivir ese desaprender de todo lo artificioso en nosotros y de volver a ser infundidos los valores verdaderos y la mentalidad natural. Y bueno, de eso de una manera totalmente orgánica, cotidiana, es decir, que no hace falta que se organicen aquí eventos o
tiros o que se formateen, ¿no? Por ejemplo, las ofertas de prácticas espirituales, lo que en el hinduismo se llama Nana Prasadam, es esa toma de alimento del conocimiento en los actos cotidianos, es eso, Nana Prasadam. Aquí estamos lejos de ese surfeo soberbio en el que se ha convertido la espiritualidad actual, en la que la mayoría de los centros de espiritualidad son como, yo los veo, me viene una imagen directa, ¿no? Como una especie de invernaderos de egos, ¿no? O como ese descenso de los que hayáis ido a ciudades como sagradas como Rishikesh, como choca en estos tiempos modernos el descenso de rafting en las sagradas aguas del Ganges, ¿no? Entonces estamos lejos de esos formateos, decía, que están totalmente integrados al sistema, como cualquier otra pieza del engranaje letal o criminal, pero de una manera mucho más peligrosa, desactivando el componente realmente activo, realmente salutífero de lo que es la sanación espiritual. Simplemente la multiplicación de terapias también es la prueba de la deserción del verdadero proceso de sanación que ocurre dentro de uno y que no necesita de métodos, ni siquiera verdaderamente y para nada, en muchos casos, de terapeutas externos a uno mismo, excepto aquel que despierta en uno al propio terapeuta, ¿no? Entonces, aquí son tanto las estancias como los libros permiten entrar en el proceso realmente sanador. Y quería decir algo, escrito ya a mi manera, más poética, que la verdad es un pozo luminoso, sin fondo, en el que aquí nos sumergimos más y más en el extenso gozo, donde uno jamás se pierde, pues es la sustancia de todo. Y nuestros libros son un ínfimo lienzo, testimonio de esta feliz perdición. A mi amigo Sergi. Los centros de espiritualidad son en Windigo Land, invernaderos del ego. Mejor arraiga en la tierra de tu verdad y nunca violentes naturaleza. Querer dinero, honores, seguridad, pensión, no es natural. Vivir hacinados y crecer adiestrados para un sistema humano que no sigue el gran manual de vida sobre la tierra, en la lengua que sea, es artificial. Tomar más que dar, competir y explotar, pagar y cobrar, expoliar, no es natural. Y todo ello es cancerígeno. Luego no saben de dónde les vino el mal, pero la astucia le echará culpa si hace falta al gran sol o al oxígeno, a alguna sustancia tachada de indeseable, a alguna proteína mala, que no se sabe de dónde viene. Y uno queda, además de enfermo, como tutto e impotente. Si la voz de alerta en tus células es tapada por un programa mental que acata la IA del gran sistema, el universo en tu organismo se revela, te invade y te grita con el rostro del terror, pero que es también amor. Vuelve, vuelve, vuelve a tu ser, conoce la unidad esencial y la interconexión de todo, somételo todo al dueño absoluto y sirve primero al hermano. Windigo es un telón de acero sobre la red del alma, el gaseamiento del soplo vital. Solo el amor a ti mismo, con T mayúscula, te salvará. Quiérete como lo manda amor, sigue el gran manual. Y la tradición te lo dice desde siempre.